La búsqueda de la transformación personal y financiera, apoyada en la metacognición, es un camino que puede cambiar la vida de quienes deciden recorrerlo. La metacognición consiste en darse cuenta de que uno se da cuenta, en observar lo que ocurre en la mente como si fuese un fenómeno externo y no la realidad definitiva. Esta facultad nos permite descubrir cómo los pensamientos, las emociones y las creencias inconscientes influyen en nuestras decisiones, moldean nuestro comportamiento y, en última instancia, determinan nuestras experiencias cotidianas. Cuando aprendemos a observar los procesos internos sin confundirnos con ellos, podemos reescribir nuestra historia y generar cambios reales que repercuten tanto en nuestra estabilidad emocional como en nuestra relación con el dinero. Esta práctica conecta de manera directa con el mundo financiero porque muchas de nuestras decisiones económicas se hallan condicionadas por patrones emocionales y pensamientos limitantes que hemos heredado o aprendido a lo largo de la vida. No basta con conocer estrategias de inversión o gestión de presupuestos si, en el fondo, sostenemos creencias que nos llevan a sabotear nuestras metas. Con la metacognición, se propone romper el círculo vicioso de la inconsciencia y permitir que surja una nueva claridad que afecte todos los ámbitos de la existencia. Esta claridad, cultivada día tras día, hace posible una vida en la que los desafíos externos dejan de resultar tan abrumadores y las posibilidades de crecimiento emergen con renovada fuerza. Antes de profundizar en la definición de la metacognición, es vital comprender la naturaleza de la mente humana. La mente se asemeja a una olla a presión que emite pensamientos de forma constante. Cuando nos vemos sometidos a tensión o estrés, esta olla silba con mayor estridencia, generando un caudal incesante de ideas, temores, juicios y diálogos internos. A menudo, pretendemos silenciar esta voz interna, lo cual suele resultar infructuoso y hasta contraproducente, ya que su misma supresión refuerza el ruido mental. La clave no está en acallar la mente, sino en observarla y reconocerla sin identificarnos con cada imagen o narrativa que produce. El camino hacia la metacognición inicia con la práctica consciente de darse cuenta de los propios pensamientos y emociones. Un ejercicio muy sencillo pero eficaz consiste en llevar un registro de los sentimientos que experimentamos a lo largo del día. Cuando nos sobreviene una emoción intensa, miedo, ansiedad, euforia, podemos tomar nota de esa vivencia, del desencadenante que la provocó y de la sensación corporal asociada. Este sencillo gesto de anotar lo que ocurre crea un espacio de conciencia que interrumpe el piloto automático. Con el tiempo, empezamos a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. De pronto, nos percatamos de que reaccionamos con pánico cada vez que aparece un gasto imprevisto o que nos mostramos agresivos frente a cierta conversación sobre deudas. Esta revelación inicial abre las puertas a un nivel más profundo de autoconocimiento. La metacognición se compone de distintos niveles de conciencia. El primero es el de la inconsciencia o piloto automático, donde nuestras acciones están completamente regidas por pensamientos y emociones que, sin cuestionamiento alguno, consideramos verdades absolutas. En este nivel, vivimos reaccionando a los estímulos de manera casi mecánica. El segundo nivel surge cuando nos damos cuenta de que estamos pensando algo concreto. Reconocemos, por ejemplo, que estamos experimentando celos o que tenemos un diálogo interno que nos critica sin piedad. Sin embargo, todavía tendemos a identificarnos con ese contenido mental. Estoy celoso se siente como una realidad total, no como un estado pasajero. El tercer nivel, y quizá el más liberador, consiste en darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta. Es el momento en que observamos la mente funcionando, vemos los pensamientos aparecer y desaparecer, y comprobamos que hay una presencia, una conciencia más amplia, que no es idéntica al flujo mental. Ese darse cuenta de que uno se da cuenta representa el núcleo de la metacognición. No se trata de anular las emociones ni de luchar contra la corriente de la mente, sino de entender que somos un espacio consciente en el que todo esto sucede. Cuando accedemos a este nivel, la ansiedad, el estrés y el miedo pierden su dominio absoluto y se vuelven fenómenos que podemos gestionar con mayor ecuanimidad. Muchas personas descubren estos conceptos a partir de la meditación. Existen dos grandes estilos que facilitan el proceso: la meditación con foco abierto y la meditación con foco cerrado. En la primera, nos sentamos y dejamos que la mente haga lo que quiera. Si surgen pensamientos,
los observamos, si emergen sensaciones, las notamos. No intentamos reprimir nada, sino que practicamos el arte de presenciar sin involucrarnos. Cuando nos damos cuenta de que nos hemos enganchado con una historia mental, simplemente regresamos a la postura de observadores. Esta práctica desarrolla la habilidad de reconocer el flujo incesante de la mente y evita que nos diluyamos en él. La meditación con foco cerrado, en cambio, se centra en un objeto específico, generalmente la respiración. Prestamos atención a cómo el aire entra y sale de los pulmones, a los detalles de la inhalación y la exhalación. Cuando la mente se distrae, lo notamos y volvemos a la respiración. Esta rutina, aparentemente simple, entrena nuestra red de alerta y nos enseña a reconducir la atención. A lo largo de los días y semanas de práctica, notaremos que, en situaciones cotidianas, será más fácil darnos cuenta de que la mente se fue por un laberinto de preocupaciones y volver con mayor rapidez a la tarea presente. Ambos tipos de meditación son herramientas valiosas para desarrollar la metacognición y la conciencia plena. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo se relaciona todo esto con las finanzas? La respuesta radica en la forma en que nuestros estados mentales y emocionales repercuten en la toma de decisiones. Imaginemos que llevamos tiempo tratando de saldar una deuda, pero cada vez que abrimos la aplicación bancaria, nos invade una ansiedad paralizante. Esa ansiedad puede impulsarnos a reaccionar de forma irracional, ya sea gastando más de la cuenta para compensar la tensión o evitando siquiera revisar nuestras cuentas por miedo a enfrentarnos con la realidad. En ambos casos, las emociones descontroladas dirigen nuestras acciones, perpetuando así el problema. Cuando practicamos la metacognición, adquirimos la capacidad de ver esa ansiedad surgir, de reconocerla como un fenómeno interno y de no dejarnos arrastrar por ella. En lugar de ceder a la impulsividad, podemos reflexionar, noto que mi mente está generando un miedo al futuro y una vergüenza por no haber gestionado bien mi dinero, pero sé que eso no define mi esencia. Es un estado pasajero que puedo gestionar. Con esta pausa consciente, nuestra reacción empieza a cambiar. Tal vez decidamos analizar los movimientos financieros con calma o buscar asesoría antes de tomar una decisión drástica. Así, la ansiedad deja de gobernar nuestras decisiones y se convierte en un indicador de que necesitamos mayor claridad. El hecho de que la mente nunca se calle ha sido objeto de estudio en diversas tradiciones espirituales y en la psicología moderna. Se suele utilizar la metáfora de la olla a presión. Mientras exista calor o tensión interna, la mente soltará sus silbidos, que se materializan en pensamientos, juicios y fantasías. Tratar de reprimir esta actividad mental solo aumenta la presión, porque la energía no desaparece, sino que se acumula y busca alguna vía de escape. En ese escenario, la metacognición funciona como una válvula inteligente que libera la presión al contemplar el pensamiento con distancia en lugar de hacerle oposición frontal. Este proceso de liberación nos aporta una comprensión más elevada de nosotros mismos. Descubrimos que la mente actúa en gran parte de manera automática, usando patrones aprendidos a lo largo de nuestra historia. Si en la infancia escuchamos mensajes que asocian el dinero con la maldad o la corrupción, en la adultez podemos experimentar un rechazo inconsciente hacia el éxito económico. Cuando intentamos progresar, nos saboteamos. Si, por el contrario, crecimos en un ambiente de miedo e incertidumbre, la idea de invertir puede disparar un pánico casi incontrolable. La metacognición no solo revela estos condicionamientos, sino que, al tomarlos como objetos de observación en lugar de darlos por sentados, nos permite modificarlos o al menos, elegir respuestas distintas. Un concepto que se repite con frecuencia en este campo es el de la víctima interna. A veces, a las personas les cuesta soltar el sufrimiento porque, en algún nivel, obtienen recompensas secundarias de él. Ser víctima puede implicar recibir atención, ternura, comprensión de parte de los demás. Incluso, puede justificarnos para no afrontar la responsabilidad de un cambio profundo. Sin embargo, esa aparente comodidad tiene un costo altísimo. Perdemos la libertad de acción y nos hundimos en narraciones de impotencia. Si nuestro discurso recurrente es culpar al gobierno, a la economía mundial o a la familia, nos quedamos sin margen para transformar nuestra realidad interna ni explorar nuevas oportunidades financieras.
La metacognición nos invita a abandonar la postura de víctima y asumir un papel protagonista. Esto no significa negar los factores externos, sino reconocer que siempre existe un espacio interno donde podemos elegir nuestra respuesta. Si ante cada tropiezo financiero pensamos es imposible, nunca podré ahorrar y nos hundimos en la autocompasión, perpetuamos la trampa. Si, en cambio, practicamos la observación de ese pensamiento desde fuera, me doy cuenta de que mi mente está narrando una historia de fracaso, pero no tengo que creerla al 100%. Empezamos a abrir puertas para el aprendizaje y la acción concreta. La espinita en el brazo ejemplifica esta idea con gran claridad. Mientras tengamos una espina clavada, cada roce será doloroso. Muchas veces preferimos recubrirla con protección, resignarnos a no mover el brazo libremente y diseñar estrategias cada vez más rebuscadas para que no nos lastime. Esto se traduce en limitaciones constantes. Decimos no a trabajos que impliquen un riesgo, evitamos proyectos que requieren exposición pública o no nos aventuramos a aprender nuevas habilidades por miedo a fracasar. En otras palabras, sacrificamos parte de nuestra vida y potencial para no sentir el punzón de esa espina, que puede simbolizar un trauma, una creencia o un temor recurrente. La solución verdadera sería extraer esa espina, aunque duela temporalmente. Sacar la espina implica ver que el problema no somos nosotros mismos, sino una creencia: no merezco ganar bien, soy un inútil manejando dinero, que hemos tomado como verdad absoluta. Al desenmascararla y reconocer que puede no ser cierta, podemos removerla de raíz. Luego, nuestro brazo mental recupera su libertad de movimiento. En términos prácticos, esto se traduce en la capacidad de experimentar la vida con menos protecciones excesivas y con más apertura a la innovación, al aprendizaje y al contacto pleno con las oportunidades que surgen. Detenerse y reflexionar constantemente es una práctica esencial para quienes anhelan progreso económico y emocional. Desde un punto de vista práctico, podemos plantear el siguiente ejercicio. Cuando estemos a punto de tomar una decisión financiera importante, nos sentamos en silencio un par de minutos, respiramos profundamente y nos preguntamos: ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Hay miedo? ¿Hay euforia? ¿Hay prisa? ¿Cuál es el discurso de mi mente sobre esta decisión? De manera deliberada, registramos esas respuestas, sin juzgarlas. Tal vez descubramos que estamos tomando una decisión empujados por la desesperación o por la ansiedad de obtener resultados inmediatos. Con ese autoconocimiento, nos resultará más factible optar por la prudencia, la asesoría o la búsqueda de información adicional. En el otro extremo, también resulta beneficioso observar cómo reaccionamos ante las ganancias. Cuando logramos un éxito financiero inesperado o cuando un negocio prospera, la mente puede disparar narrativas de grandiosidad o fomentar un gasto desmesurado. Alguien que no observa su mente podría malgastar todo lo ganado en poco tiempo, impulsado por la euforia y el deseo de complacer al ego. En cambio, con metacognición, uno puede disfrutar y celebrar los logros sin perder la claridad ni dejar de sostener un plan más amplio que vaya en línea con objetivos a largo plazo. Así, la estabilidad se vuelve una realidad posible, construida día a día con un balance entre la satisfacción personal y la responsabilidad. El poder de la metacognición radica, en gran medida, en su sencillez y profundidad. No es un proceso místico reservado a iluminados, sino una habilidad que todos podemos cultivar con práctica y perseverancia. Para hacerlo más evidente, pensemos en la metáfora del compañero de cuarto que habla sin parar. Imaginemos que compartimos una vivienda con alguien que nos habla de sus miedos, opina de todo, critica, alaba y se queja en un flujo interminable. Si nos acostumbramos a vivir con él sin distanciarnos de sus opiniones, terminamos creyendo que sus palabras son las únicas posibles. Pero, en cuanto nos damos cuenta de que podemos alejarnos unos pasos y escucharlo sin adoptar automáticamente sus puntos de vista, experimentamos un alivio enorme y descubrimos la posibilidad de decir no estoy de acuerdo o en realidad, esto no es tan grave. La mente es como ese compañero ruidoso, tiene juicios, teme al futuro, se lamenta del pasado. Saber que podemos escucharlo sin identificarnos, que podemos observarlo como se observa a un personaje, marca un antes y un después en nuestro desarrollo personal. Y si a ello sumamos la práctica de la amabilidad, es decir, no juzgarnos por lo que la mente produce,
descubrimos un modo de estar en el mundo más sereno, curioso y abierto al cambio. Esta tranquilidad no es pasividad, sino ecuanimidad que facilita la acción correcta. Cuando no estamos dominados por la urgencia o la ansiedad, planificamos con mayor eficacia y perseveramos con más inteligencia. Resulta fundamental entender que la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Si hemos vivido años, incluso décadas, siendo gobernados por miedos o creencias limitantes, es lógico que necesitemos tiempo para reconfigurar esos circuitos cerebrales y emocionales. Es posible que, en el inicio de este camino, sintamos cierto conflicto. Al tratar de practicar la metacognición, aparezca mayor ruido en la mente, como si la olla a presión incrementara su silbido. Esto no significa que el proceso esté fallando, sino que estamos empezando a darnos cuenta del caos que antes ignorábamos. Precisamente, el primer paso hacia el orden pasa por reconocer el desorden inicial. Otro componente de esta transformación es la paciencia con uno mismo. El dolor forma parte de la existencia, y es imposible evitarlo por completo. Sin embargo, a medida que progresamos en la metacognición, empezamos a notar que el sufrimiento sostenido es, en gran medida, una elección de la mente. Se sufre al recrear una y otra vez una idea o circunstancia dolorosa, alimentándola con nuestra atención inconsciente. Cuando dirigimos la luz de la conciencia a esa repetición mental, se debilita el ciclo de la rumiación. No es que el dolor desaparezca mágicamente, sino que ya no se convierte en un pozo sin fondo, sino en una experiencia con un principio, un desarrollo y un final. Para quienes se encuentran con la metacognición por primera vez, es útil elaborar una hoja de ruta que combine ejercicios prácticos con momentos de reflexión. Por ejemplo, podríamos establecer una rutina matutina de 5 minutos de respiración consciente, seguida de un pequeño registro: ¿cómo me siento al empezar el día? ¿Qué sueño recuerdo? ¿Tengo preocupaciones inmediatas? Luego, a lo largo de la jornada, podríamos colocar alarmas que nos recuerden verificar brevemente nuestro estado mental. ¿Estoy tenso? ¿Estoy disperso? Antes de dormir, se sugiere un breve repaso de lo vivido, en especial de los momentos en que nos atrapó la emoción, para tomar nota de qué tipo de pensamientos aparecieron. Conforme avanzamos, el simple hecho de anotar y observar nos ayuda a darnos cuenta de que la realidad que vivimos está muy condicionada por la interpretación que hacemos de los sucesos. Podemos ver que un evento adverso, un problema laboral, un gasto imprevisto, se magnifica o se relativiza según el estado interior que lo reciba. Y, al experimentar la metacognición, reducimos la propensión a confundir nuestros miedos personales con la verdad objetiva de las cosas. Esto abre un margen para la esperanza y la creatividad, porque la rigidez del no hay salida se sustituye por la flexibilidad de veremos qué puedo hacer. Otro aspecto apasionante es el nexo entre la metacognición y la calidad de nuestras relaciones sociales. Cuando no somos conscientes de nuestro diálogo interno, es más probable proyectar inseguridades y frustraciones sobre los demás. Tal vez culpamos a la pareja de nuestra ansiedad económica o responsabilizamos a un compañero de trabajo de nuestro mal humor. Este modo de proceder, si bien alivia por un momento la carga emocional, genera conflictos y dificulta la colaboración. Sin conciencia, las relaciones se vuelven un campo de batalla donde cada uno lucha por imponer sus historias internas a los demás. En cambio, al practicar la metacognición, empezamos a notar que muchas de nuestras reacciones no reflejan la realidad de la otra persona, sino nuestros propios estados mentales. Entonces podemos decir: estoy molesto, pero quizá esta molestia tiene más que ver con mi tensión acumulada o con mi vieja creencia de que los demás no me valoran. No necesariamente es culpa de mi compañero o de mi pareja. Con este reconocimiento, la comunicación mejora, se reduce la agresividad y surge un espacio de escucha mutua. Y en el ámbito financiero, esa mayor madurez relacional favorece los acuerdos, la planificación familiar y la resolución de problemas de manera cooperativa. Al adentrarnos en este paradigma, puede que nos cuestionemos si es realmente posible sostener una conciencia tan amplia en un mundo lleno de estímulos y responsabilidades. La respuesta es que sí, pero requiere disciplina y voluntad de perseverar. No es algo que se domine en una sola sesión de meditación ni que se logre con solo un libro. Es un entrenamiento constante,
parecido a cómo ejercitamos un músculo para que adquiera fuerza y resistencia. Del mismo modo que alguien entrena para una maratón, nosotros entrenamos la atención para que cada vez se distraiga menos y se recupere más rápido cuando se pierde. Además, la metacognición y la meditación reciben apoyo de la ciencia moderna. Numerosos estudios han evidenciado cambios en la estructura y función cerebral de las personas que mantienen prácticas continuas de atención plena. Se observan mejoras en la capacidad de concentración, la regulación de las emociones y la resiliencia ante el estrés. Para quienes deseen progresar financieramente, resulta evidente que una mente más serena y enfocada puede gestionar mejor la volatilidad de los mercados, la incertidumbre de un emprendimiento o la complejidad de un proceso de negociación. Abordemos ahora la cuestión de la motivación profunda. ¿Por qué querríamos comprometernos con este trabajo interior tan exigente? La respuesta breve es que deseamos vivir con mayor plenitud. Si reflexionamos, nos daremos cuenta de que nuestras metas financieras, por ejemplo, no son un fin en sí mismas, sino un medio para obtener una sensación de libertad, seguridad o realización personal. Cuando alcanzamos cierto nivel de conciencia, entendemos que esos estados internos no dependen únicamente de lo que logremos en el plano material. Podemos sentirnos libres y seguros incluso en medio de la adversidad, si cultivamos la metacognición. Al mismo tiempo, practicar este nivel de conciencia sí potencia nuestras probabilidades de éxito material, porque nos desembarazamos de los miedos paralizantes y de las ideas autodestructivas. Ya no necesitamos demostrar nada a nadie, sino que nos enfocamos en objetivos alineados con nuestros valores y con la realidad presente. Esto nos lleva a tomar decisiones más lúcidas y menos reactivas. Dejamos de decir sí por complacer o por miedo, y aprendemos a decir no cuando es necesario. Salimos de los patrones de culpa o autoexigencia excesiva, que a menudo minan la creatividad y la capacidad de acción. En este punto, vale la pena destacar una de las mayores resistencias que surgen, la idea de que no tengo tiempo para esto. La vorágine del día a día, con el trabajo, la familia, los compromisos sociales, parece dejarnos sin espacio para la reflexión. Sin embargo, la metacognición no exige aislarse en una montaña ni pasar horas en meditación. Bastan pocos minutos diarios de ejercicio constante para generar cambios profundos a largo plazo. Incluso, podemos incorporar microprácticas de observación en las tareas cotidianas. Mientras lavamos los platos, nos damos cuenta de cuántas quejas mentales aparecen o cuántos pensamientos intrusivos inundan la mente. Esto ya es hacer metacognición, porque estamos viendo el proceso mientras se desarrolla. Asimismo, cuando experimentamos un golpe emocional, una mala noticia, una discusión, un imprevisto financiero, podemos tomarnos 10 segundos para cerrar los ojos, respirar y decirnos, veo la reacción de mi mente. Estoy sintiendo agobio o rabia, pero no soy esa emoción. Voy a dejar que exista sin dejarme dominar por ella. Ese minúsculo intervalo marca la diferencia entre vivir atrapados en la respuesta automática o ejercer un cierto grado de elección sobre nuestras palabras y actos. La historia de la humanidad está llena de líderes y pensadores que han abogado por la necesidad de conocerse a uno mismo. Desde la filosofía antigua hasta la psicología contemporánea, la introspección y la conciencia se han valorado como las llaves de la libertad interior. Sin embargo, lo que hace que la metacognición sea especialmente relevante en nuestro tiempo es la gran cantidad de distracciones e información que nos bombardean a diario. Entre las redes sociales, el email y el ritmo frenético de la vida urbana, pocos se detienen a mirar qué está sucediendo en su interior. Por eso, cultivar la conciencia es casi un acto de rebeldía contra la inercia de la mente colectiva que va en piloto automático. Y es una rebeldía que paga dividendos, tanto en la calidad de la vida emocional como en la capacidad de construir un proyecto financiero sólido. En una sociedad donde tantos buscan soluciones externas o rápidas, la invitación de la metacognición es a volver la mirada hacia adentro, entendiendo que muchos de los obstáculos que enfrentamos son reflejos de nuestros moldes mentales. Cambiarlos requiere coraje, constancia y un profundo respeto hacia nosotros mismos. Cuando pensamos en la dimensión viral de este mensaje, podríamos traducirlo como el deseo de que estas ideas lleguen a un gran número de personas y generen una ola de transformaciones positivas.
Imaginemos cómo sería una comunidad entera de individuos que, en lugar de reaccionar con furia al menor contratiempo, se detienen a observar qué pasa en su mente y en su cuerpo. Probablemente se reducirían los conflictos violentos, las discusiones estériles y las decisiones financieras precipitadas. Aumentarían la empatía, la capacidad de escucha y la solidaridad en el manejo de recursos. No se trata de un ideal utópico inalcanzable, sino de un horizonte que podemos encaminar paso a paso. Cada persona que incorpore la metacognición en su vida diaria crea un efecto dominó en su entorno, impactando a la familia, los amigos y los colegas de trabajo. El ejemplo silencioso y firme de quien vive con conciencia es poderoso, pues muestra que hay alternativas a la reacción automática y el sufrimiento crónico. Es una viralidad distinta, no basada en la superficialidad de modas pasajeras, sino en la profunda transformación del ser humano. La transformación financiera, pieza esencial en este proceso, es muchas veces más compleja que solo adquirir conocimientos sobre números y estrategias de inversión. Hay personas muy bien informadas sobre economía, pero incapaces de manejar su propia ansiedad ante la volatilidad del mercado. Otras saben cómo ahorrar y presupuestar, pero cargan con sentimientos de culpa cuando empiezan a ganar más que sus allegados, y terminan deshaciéndose de ese dinero casi inconscientemente. Es aquí donde la metacognición actúa como un soporte que permite integrar los conocimientos prácticos con la salud mental y emocional. A medida que adquirimos conciencia, surge la pregunta de cómo fijarnos metas financieras coherentes con nuestros valores más profundos. Si practicamos la metacognición, nos resultará más sencillo distinguir entre los deseos genuinos que brotan de nuestra autenticidad y los impulsos dictados por la comparación social o la presión publicitaria. En lugar de correr ciegamente tras los mismos ideales de estatus que todos persiguen, podremos diseñar un plan financiero único, alineado con nuestra visión de la felicidad y el bienestar. Y esa coherencia interior se convierte en un gran factor de motivación y perseverancia. Profundizando en el tema, conviene señalar que la metacognición se relaciona con la noción de plasticidad cerebral. El cerebro no es un órgano fijo, sino que se moldea con la experiencia y la repetición. Cada vez que nos observamos en un estado de ansiedad o ira y decidimos no reaccionar desde esos patrones, estamos forjando nuevas vías neuronales. Al principio, puede costar trabajo y sentirse como remar contracorriente, pero con la práctica continua creamos un nuevo hábito que facilita la calma y la respuesta consciente. Esto es particularmente alentador, pues demuestra que nadie está condenado a vivir sometido a patrones limitantes. Incluso si hemos vivido décadas en la carencia, en el miedo o en la culpa, siempre existe la posibilidad de reentrenar la mente. La neurociencia respalda la afirmación de que la práctica sostenida de la atención plena, la observación del pensamiento y la autorregulación emocional se traduce en cambios medibles en regiones cerebrales relacionadas con la resiliencia, la toma de decisiones y el bienestar. Con esa base científica, la metacognición se consolida como un pilar sólido para quienes buscan la prosperidad en todos los ámbitos. Sin embargo, no todo es un sendero de rosas. La práctica de la conciencia puede develar partes de nosotros que nos incomodan. En ocasiones, al sentarnos en silencio, nos damos cuenta de resentimientos antiguos, deseos que creíamos superados o inseguridades que preferíamos ignorar. Es un proceso similar a limpiar un cuarto oscuro. Al encender la luz, vemos el desorden y la suciedad que antes permanecían invisibles. Esta confrontación interna puede resultar intensa, pero es, a la vez, sumamente liberadora. Sin esta fase, el crecimiento sería puramente superficial. Por ello, conviene rodearnos de un ambiente que favorezca el autoconocimiento. Buscar lecturas que profundicen en la temática, participar en talleres o grupos de práctica e incluso contar con apoyo terapéutico si se considera necesario. La metacognición florece mejor en contextos donde se valora la introspección y el diálogo abierto sobre las emociones. Además, compartir con otros el proceso de autodescubrimiento alivia la sensación de soledad y permite contrastar experiencias, enriqueciéndolas. Un equipo de personas comprometidas con la conciencia y la responsabilidad financiera puede transformarse en una verdadera comunidad de aprendizaje y apoyo. En relación con el dinero, surge otra verdad ineludible. Tener más ingresos o alcanzar cierto nivel de patrimonio no implica,
por sí mismo, un mayor bienestar. Si la mente sigue anclada a la ansiedad, la culpa o el miedo, de poco sirve multiplicar las cifras de la cuenta bancaria. Conocemos casos de personas millonarias que viven atormentadas, incapaces de disfrutar lo que poseen, temiendo perderlo o sintiéndose culpables por tenerlo. Esto evidencia que la paz mental no depende exclusivamente de factores externos, sino del estado interno desde el que vivimos. Por el contrario, alguien con recursos limitados pero con una mente bien entrenada puede hallar una estabilidad y una gratitud en el presente que resultan envidiables para muchos. La promesa de la metacognición es que, al distanciarnos de la identificación con el pensamiento, podemos experimentar una serenidad que trasciende las circunstancias externas. Y desde ese suelo firme, las decisiones financieras tienden a ser más acertadas, no basadas en impulsos reactivos ni en autoengaños. Además, la prosperidad que alcanzamos se sustenta en una base de salud mental y emocional, reduciendo el riesgo de sabotajes posteriores. Dejar de perseguir quimeras o ideales impuestos nos permite enfocarnos en lo que verdaderamente nos llena y aporta valor. La popularización de la meditación y la conciencia plena en las últimas décadas no es una moda superficial, sino un síntoma de que, como sociedad, buscamos formas de contrarrestar el estrés y la desconexión que trae la vida moderna. Muchas empresas ofrecen programas de mindfulness a sus empleados, con la esperanza de disminuir el ausentismo y mejorar la productividad. Aunque estos cursos, a veces, se queden en la superficie, abren la puerta para que la gente descubra la posibilidad de estar más presente y de conocerse mejor. Desde ahí, no es raro que el individuo avance hacia una práctica más profunda y que, tarde o temprano, conecte con la metacognición como eje transversal de su desarrollo. No obstante, el riesgo es creer que una simple técnica, practicada esporádicamente, resolverá todos los problemas. La metacognición exige dedicación, honestidad y constancia. No se trata de colocarse en una burbuja de pensamiento positivo y negar los desafíos de la realidad. Al contrario, se trata de ver esa realidad con más nitidez que antes, sin empañarla con las distorsiones de nuestra mente. Si el panorama financiero es complicado, la conciencia nos ayudará a afrontarlo con coraje y creatividad, sin caer en el abismo de la desesperación ni en la fantasía de que todo se solucionará solo. Una de las grandes paradojas que surgen en este proceso es que, al dejar de luchar contra la mente, las rumiaciones y los bucles obsesivos empiezan a aflojar. Muchas personas persiguen la paz mental intentando detener el pensamiento de forma voluntaria y forzada, lo que genera un efecto rebote. La mente se siente atacada y se defiende con más ruido. La metacognición ofrece un camino más suave y, a la vez, más poderoso. En lugar de oponernos a la mente, la contemplamos como a un fenómeno más de la experiencia. Así, igual que las nubes atraviesan el cielo, los pensamientos aparecen y se van sin que tengamos que involucrarnos. Con la práctica sostenida, notamos una reducción en el sufrimiento autogenerado. El dolor propio de la vida, pérdidas, enfermedades, fracasos, seguirá presente, pero ya no se convertirá en una fuente interminable de aflicción. La capacidad de sostener y procesar el dolor con compasión hacia uno mismo y hacia los demás aumenta. Esto, a su vez, mejora nuestra resiliencia y nuestra disposición para asumir retos y transformaciones, incluyendo las de índole financiera. Más allá de lograr objetivos materiales, la metacognición nos conduce a un estado de autenticidad que hace que la vida sea más plena y significativa. Para reforzar la integración de estas ideas, consideremos el poder de la repetición. Si cada día recordamos, aunque sea un par de minutos, la premisa central "no soy mis pensamientos, soy el que los observa", estaremos reprogramando nuestra forma de vivir. Al principio, tal vez solo capturemos la atención en situaciones evidentes, como un ataque de pánico o una alegría desbordada, pero conforme avancemos, empezaremos a notar la actividad mental en momentos cada vez más sutiles. Un ligero malestar al recibir un correo de trabajo, un juicio fugaz sobre el aspecto de otra persona o un cosquilleo de envidia cuando un amigo tiene un logro financiero mayor. Cada instancia de atención consciente se acumula en un proceso de aprendizaje profundo. La práctica se fortalece cuando compartimos nuestras reflexiones con personas de confianza o las anotamos en un diario. Al verbalizar lo que descubrimos,
se asienta nuestro entendimiento y se facilita la perspectiva. De esta manera, además, podemos inspirar a otros a emprender un camino similar, o al menos, a cuestionarse ciertos hábitos mentales arraigados. No se trata de evangelizar, sino de ofrecer la experiencia personal como testimonio de que el cambio es posible. El miedo a la transformación es un obstáculo habitual. Muchas personas temen perder parte de su identidad si dejan de padecer ciertas angustias o si abandonan viejos resentimientos. Quizás el drama o la queja perpetua les haya servido para recibir cariño, para postergar la responsabilidad o para sentirse especiales. Renunciar a ese hábito puede resultar tan amenazante como abandonar una zona de confort. Sin embargo, lo que se gana con la metacognición es infinitamente mayor. Imaginemos vivir sin la continua voz de juicio o al menos, con una voz interior reducida a su verdadera dimensión, una opinión entre muchas, no una sentencia infalible. Conforme damos el paso, descubrimos también que la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás crece. Al notar la complejidad de nuestra propia mente, adquirimos una comprensión más profunda de las dificultades ajenas. Nos volvemos menos críticos, menos condenatorios. Esto repercute de manera directa en la atmósfera de nuestras relaciones personales y laborales. Un líder empresarial metacognitivo, por ejemplo, puede dirigir con equilibrio, reconocer y manejar sus impulsos de poder o autoritarismo, y fomentar un clima laboral más humano. De igual modo, un emprendedor con esta base interna afronta mejor los riesgos y fracasos naturales del camino. La expansión viral de la metacognición también pasa por la adaptabilidad de su práctica. Existen múltiples enfoques, tradiciones y herramientas que, en esencia, buscan lo mismo: desarrollar la conciencia del observador. Algunas personas encontrarán su refugio en la meditación formal, otras preferirán ejercicios de atención en movimiento, como el yoga o el tai chi, y algunas se inclinarán por la terapia psicológica con enfoque cognitivo-conductual. Lo importante es la actitud fundamental de observar lo que sucede sin enjuiciarlo ni reprimirlo. Así, la forma concreta de práctica puede variar, pero el resultado converge en el desarrollo de una mente más clara y un corazón más abierto. En el plano financiero, esta adaptabilidad se traduce en estrategias personalizadas para cada situación. Un individuo con mucha aversión al riesgo necesitará trabajar su miedo subyacente y, al mismo tiempo, elegir inversiones de perfil moderado para ganar confianza. Otro, con un exceso de temeridad, tendrá que cultivar la paciencia y la prudencia. Las metas económicas deberían estructurarse de tal manera que reflejen nuestro verdadero propósito y no, únicamente, un deseo de encajar o de impresionar. Cuando la metacognición penetra en nuestras elecciones monetarias, alineamos la búsqueda de prosperidad con el cuidado de la mente y del bienestar integral. Para muchos, la culminación de este proceso es la comprensión de que no existen metas separadas de nuestro proceso de autoconocimiento. El progreso financiero y el crecimiento personal se fusionan, dado que el dinero ya no es un fin sino un medio para expresar la abundancia y la conciencia que cultivamos. Un ser verdaderamente consciente puede vivir con pocos recursos materiales, si esa es su circunstancia, sin perder la paz. Y, a la vez, puede administrar grandes sumas de dinero sin sucumbir a la vanidad o a la ansiedad de la acumulación. Esto ocurre porque el pilar de su seguridad no se encuentra en las cosas exteriores, sino en la claridad interna que la metacognición ha consolidado. En tiempos de crisis global, de cambios económicos acelerados y de inestabilidad en muchos frentes, el llamado a desarrollar esta fortaleza interior se vuelve más urgente. Ya no es una cuestión de lujo o curiosidad, sino de supervivencia mental y emocional. Si no aprendemos a gestionar nuestra mente, quedamos a merced de la información apabullante y de las reacciones de masas que se apoderan de la opinión pública. La metacognición se convierte, así, en una herramienta de autonomía que nos preserva del contagio emocional y nos ayuda a discernir con claridad en medio del caos. La magnitud del cambio que podemos lograr no debe subestimarse. Cuando una persona se libera de las cadenas de sus moldes mentales limitantes, su vida entera se ilumina con posibilidades. La creatividad encuentra espacio para florecer, porque desaparece el miedo crónico a equivocarse. La iniciativa crece,
porque ya no está ahogada por voces internas que dicen no puedes o no eres suficiente. Además, surge una responsabilidad más profunda. Al dejar de sentirnos víctimas, reconocemos que cada paso que damos crea consecuencias en nuestro entorno y en la sociedad. Elegimos, por tanto, actuar con mayor conciencia ética y sentido de colaboración. Este es, en definitiva, el gran potencial de la metacognición aplicada a la transformación personal y financiera. Más allá de los resultados tangibles, la verdadera revolución sucede en la mente. Cuando dejamos de confundirnos con el huracán de pensamientos y emociones, emergemos como seres dueños de nuestro destino, con la libertad de elegir con sensatez y empatía. La vida se vuelve un escenario de aprendizaje continuo, donde el fracaso no es una sentencia, sino una pista de que necesita ajustarse o mejorar. Y si bien el mundo exterior mantiene su complejidad y sus retos, encontramos en nuestro interior la fuerza y la claridad para navegarlo con ecuanimidad y determinación. En conclusión, la metacognición es una vía que integra la comprensión de nosotros mismos con la plena conciencia de nuestras acciones en el mundo. Esta vía enseña que no somos los pensamientos obsesivos ni las emociones desbordantes, sino una presencia capaz de observarlos y manejarlos. Al aplicar esta comprensión al ámbito financiero, nos damos cuenta de que la paz mental y el éxito económico pueden coexistir. El sufrimiento, con sus apegos y temores, pierde parte de su dominio cuando dejamos de nutrirlo con nuestra atención inconsciente. Aprendemos a diferenciar entre el dolor inevitable de la vida y el sufrimiento extra que añadimos desde la identificación con la mente. Sin embargo, este texto es apenas una invitación. El verdadero cambio surge cuando tomamos estas ideas y las llevamos a la práctica constante, permitiendo que la metacognición guíe nuestros pasos. Nada supera la experiencia directa de descubrir, en un momento de ansiedad o de ira, que podemos dar un paso atrás, observar y elegir una respuesta diferente. Esa experiencia libera un inmenso potencial de transformación. Ojalá estas páginas sirvan de estímulo para cultivar la conciencia y expandir su beneficio de manera viral, persona a persona, grupo a grupo, hasta que la cultura misma incorpore la metacognición como un pilar esencial del desarrollo humano y social. Solo así podremos habitar un mundo donde cada vez más individuos tomen las riendas de su mente, y en consecuencia, alcancen una prosperidad basada en la armonía interior y la sabiduría de vivir en paz con uno mismo y con los demás.